Cuando terminé en urgencias, mis papás se negaron a cuidar a mi hija de 5 años. Mi mamá la miró ahí mismo, en el hospital, y dijo: «Esa niña es una pesadilla». Lo dijo frente a ella, como si Ariadna no entendiera, como si no tuviera memoria, como si esas palabras no fueran a quedarse dando vueltas en su cabeza. Después, salieron de ahí. Tenían un paseo en yate en progreso con los hijos de mi hermana. Y más tarde, cuando mi tía Irene entró al hospital y mis papás la vieron sentada junto a mi cama, se quedaron pálidos. No por mí, no por Ari, por los testigos. Un rato antes, Ari y yo estábamos en una tarde normal. Salió del kinder, pasé por ella, llegamos a la casa y discutimos la merienda con una seriedad absurda. Ese día quería convencerme de que una barrita de cereal contaba como galleta. «Tiene dulce, entonces es postre», me dijo. Yo le contesté que, con esa lógica, el cereal también era pastel. Se rió y me acusó de hacer trampa. Luego empezó a contarme una historia que empezaba con un dragón, seguía con una maestra y terminaba, no sé cómo, con dinosaurios caminando por Mérida. Así era Ari. Imaginativa, intensa, sensible. Se le notaba todo en la cara. Si estaba feliz, lo sabías. Si algo le daba miedo, también. No era una niña fácil de ignorar, pero eso no la hacía difícil. La hacía niña. Y de pronto, estábamos en urgencias. No voy a convertir esto en una historia médica. Lo importante es que yo estaba en una camilla, canalizada, mareada, esperando estudios, y no me dejaban levantarme hasta que el médico revisara los resultados. Ari estaba conmigo detrás de una cortina, en un lugar donde ninguna niña de 5 años debería pasar una tarde. Se quedó pegada a mí. Sus dedos se enganchaban en la manga de mi blusa. No jalaba, no hacía berrinche. Solo se aferraba, como si soltarme pudiera hacer que yo desapareciera. Una enfermera se acercó con voz suave, pero firme. «¿Hay alguien que pueda venir por su hija?», me preguntó. «No puede quedarse en esta área». Miré a Ari y supe que tenía razón. Urgencias no era lugar para ella. Había camillas, puertas que se abrían de golpe, gente hablando rápido, pasos que iban y venían. Cada vez que alguien pasaba cerca, Ari apretaba más los dedos. «¿Puedo llamar a mis papás?», dije. Intenté sonar tranquila. Mis papás vivían en una privada al norte de Mérida, relativamente cerca del hospital. Siempre decían estar ocupados, pero también les importaba mucho parecer buenos padres cuando había gente mirando. Y en un hospital, con enfermeras y doctores entrando y saliendo, pensé que iban a cuidar la imagen. Por supuesto que iban a venir. Le di los números a la enfermera. Ari se acercó más y me susurró: «¿Ya nos vamos a la casa?». «Pronto», le dije. No sabía si era verdad. Solo no tenía una palabra menos cruel. La enfermera salió, hizo la llamada y volvió unos minutos después. «Ya vienen en camino». Ari soltó el aire como si hubiera estado aguantando la respiración. «¿Viene mi abuelita?». «Sí», le dije. «Tu abuelita y tu abuelito». Se sentó en la silla junto a la camilla y cruzó las manitas sobre las piernas, tratando de portarse bien. Ese es el punto. Ari no era una pesadilla. Era una niña asustada intentando no estorbar. Hasta bajó la voz para preguntarme si podía tomar agua. Como si pedir algo tan simple fuera demasiado. Mis papás llegaron unos 40 minutos después, entre tráfico, estacionamiento y recepción. Ari había preguntado tantas veces cuántos minutos faltaban que yo ya no sabía qué contestarle. La cortina se abrió. Primero entró mi mamá, Rosa, con una cara de preocupación demasiado arreglada. Detrás venía mi papá, Armando, mirando alrededor como si revisara quién podía verlo. Ari saltó de la silla. «¿Abuelita?». Corrió hacia mi mamá como si hubiera llegado su salvación. Mi mamá se agachó y la abrazó. Pero no era un abrazo privado. Era de esos abrazos que se dan para que todos noten que eres buena abuela. «Ay, mi amor», dijo. Luego miró por encima del hombro de Ari. «Tere, ¿qué pasó?». Intenté incorporarme y no pude. «Necesito que te lleves a Ari», dije. «Solo por esta noche. No sé si me van a dejar en observación». Hubo un segundo en que de verdad pensé que iba a decir que sí. Era lo normal, era lo mínimo. Una hija en urgencias, una niña asustada, unos abuelos cerca, pero la cara de mi mamá cambió. No fue preocupación. Fue cálculo. Soltó una risita ligera,
como si yo estuviera exagerando. «Ay, Tere», dijo, y ni siquiera bajó la voz. «Es que esa niña es una pesadilla. Tú sabes cómo se pone». Ari lo escuchó. Vi cómo se le cerraba la cara. Sus hombros se encogieron. No lloró de inmediato. Se quedó quieta, como si su cuerpo hubiera decidido no hacer ruido para no darles la razón. «No digas eso frente a ella», dije. Mantuve la voz firme porque mi hija me estaba mirando. «Por favor, llévensela. Necesita estar con alguien que conoce». Mi papá cambió el peso de un pie al otro y miró su reloj. «No podemos», dijo. «Nada más. Sin disculpa, sin explicación». «¿Cómo que no pueden?» Mi mamá miró hacia la estación de enfermeras, preocupada por la gente que podía oírla. «Estamos ocupados. No podemos hacer esto ahorita. Estoy en urgencias. Pero estás despierta. Estás hablando. No estás tan mal». Los dedos de Ari se cerraron sobre mi manga. Miraba a mi mamá como si ya no la reconociera. «Por favor», repetí. «Ella necesita a alguien». Mi mamá se inclinó y me dio un beso rápido en la frente. Frío, automático. «Pórtate bien con tu mami, ¿sí?», le dijo a Ari, sonriendo demasiado. Luego se dio la vuelta y salió. Mi papá la siguió. Sin Ari. Durante unos segundos no entendí lo que acababa de pasar. Mi mente esperaba que alguien los detuviera, que una enfermera dijera: «Señores, no pueden irse así», pero nadie los detuvo. La cortina se cerró. Ari hizo un sonido pequeño, apretado, como si tratara de tragarse el llanto. Intenté alcanzarla, pero la enfermera volvió. «Tenemos que sacar a su hija del área de atención», me dijo. «Va a estar en una salita junto a trabajo social. Van a estar pendientes de ella, pero no puede quedarse aquí». Ari me miró con los ojos llenos de miedo. «Mamá, aquí estoy», le dije, aunque en ese momento no podía moverme. Le acaricié el pelo y repetí lo único que necesitaba que escuchara. «Tú no hiciste nada malo». La enfermera se agachó a su altura. «Te voy a llevar a una sala donde puedes sentarte y tomar agua, ¿sí? Tu mamá va a estar aquí. Yo voy a pasar a verte». Ari miró a la enfermera, luego a mí, y volvió a aferrarse a mi manga. La enfermera le soltó los dedos con una delicadeza que me dolió más que cualquier brusquedad. Vi cómo se llevaban a mi hija por el pasillo porque mis papás se negaron a cuidarla. No solo se fueron. Eso ya era terrible. Lo que me rompió fue la mirada de Ari cuando volteó hacia mí desde el pasillo, esperando que yo pudiera ir con ella, y yo no pude levantarme. Las horas siguientes fueron una mezcla de estudios, espera y voces tranquilas que no me tranquilizaban. Cada vez que alguien se acercaba, preguntaba lo mismo. «¿Dónde está mi hija? ¿Está segura? ¿Está con mis papás?» Y siempre había una pausa. Una pausa pequeña, profesional. Ahí entendí que no me estaban contando todo para no alterarme. Cuando por fin me devolvieron el celular, no había mensajes de mi mamá. Ningún «¿Cómo sigues?». Ningún «¿Ari está bien?». Nada. Al día siguiente, cuando ya pude usar el teléfono más tiempo, vi notificaciones de Silvia, mi hermana. Silvia siempre fue el sol de mi familia. Todo giraba alrededor de ella. Sus planes, sus hijos, sus problemas, sus logros. Una vez, cuando estaba en primaria, llegué con un diploma por promedio. Lo puse sobre la mesa pensando que esa vez sí me iban a mirar. Mi mamá dijo: «¡Qué bien», sin dejar de guardar trastes. 10 minutos después, Silvia entró contando que una maestra le había dicho que su dibujo era bonito, y mis papás hicieron una fiesta completa alrededor de eso. Yo aprendí temprano a no pedir aplausos. Aprendí a ser práctica, a resolver, a no ocupar demasiado espacio. Cuando nació Ari, pensé que quizá con los nietos sería distinto, que mis papás podrían quererla sin comparar, pero no. A los hijos de Silvia les celebraban partidos, festivales, dientes flojos y cualquier cosa. A Ari le mandaban audios cortos, regalos atrasados y promesas de «a la próxima si vamos». Ella no lo entendía del todo, pero lo sentía. Los niños sienten cuando alguien los quiere por obligación. Si Silvia estaba cansada, todos tenían que acomodarse. Si uno de sus hijos tenía partido, mis papás llegaban con sillas, bebidas y una hielera como si fueran a pasar el día completo. A Ari, en cambio, le mandaban mensajes de «dale un beso de nuestra parte». Silvia había subido fotos de la tarde anterior. Cielo azul, niños sonriendo, barandal de yate, agua brillante, botanas sobre una mesa,
y en el fondo de la tercera foto estaban mis papás, felices, como si fuera el mejor día de sus vidas. La hora de la publicación era de menos de una hora después de que salieron del hospital. No estaban ocupados. No tenían una emergencia. Tenían un paseo en progreso y nietos favoritos con quienes tomarse fotos. Dejé el celular sobre la sábana con mucho cuidado. No quería aventarlo. No quería llorar todavía. Solo necesitaba respirar. Esa misma noche, después de que mis papás salieron del hospital, la cortina se movió otra vez. Entró una mujer que no parecía enfermera. Parecía alguien que pertenecía a mi vida, aunque llevaba años sin estar en ella. Mi tía, Irene. Era la hermana mayor de mi mamá. No tenía hijos. Vivía tranquila, con una comodidad que nunca presumía. Cuando yo era niña, era la única adulta que recordaba qué libros me gustaban y qué me daba miedo. Si iba a mi casa, me preguntaba por la escuela sin usar mi respuesta para hablar de Silvia. Eso, para una niña acostumbrada a ser la responsable, era mucho. Luego desapareció de mi vida. O más bien, la fueron sacando. Mi mamá decía que Irene era complicada, que le gustaba meterse donde no la llamaban, que era mejor no contarle cosas. Yo era joven y le creí más de lo que debía. Irene me miró, y lo primero que dijo fue: ¿Dónde está Ari? En ese momento no sabía cómo se había enterado. Después supe que, cuando Trabajo Social revisó la mochila de Ari para identificar sus datos, encontró la tarjeta plastificada del kinder. Ahí seguía Irene como contacto de emergencia. Yo la había anotado años antes y nunca la quité. Supongo que una parte de mí siempre supo quién sí iba a presentarse. La enfermera contestó antes que yo. Está en una sala junto a Trabajo Social. ¿Estás segura? Mi tía la miró con atención. ¿Con quién? La enfermera dudó. Con personal del hospital. No había un familiar disponible. ¿Y sus abuelos? Preguntó mi tía. La pausa de la enfermera lo dijo todo. Vinieron antes, respondió. Se retiraron. Mi tía asintió una sola vez, como si confirmara algo que ya sospechaba. Luego se sentó junto a mi cama y me tomó la mano con las dos suyas. Me llamaron porque estoy como contacto de emergencia, dijo. No me acordaba. Pues ahí estaba mi número. No supe qué contestar. Me dio alivio y vergüenza al mismo tiempo. Unas horas después, Trabajo Social llamó a mis papás para dejar asentado qué había pasado con la niña y quién se haría responsable esa noche. Por eso volvieron. No volvieron por Ari. Volvieron porque ahora había un registro. La cortina se abrió y entraron como si la escena les perteneciera. Mi mamá traía otra vez su cara de preocupación. Mi papá venía serio. Eran buenos para parecer padres. Entonces vieron a mi tía Irene sentada junto a mí. A mi mamá se le borró la expresión. Mi papá miró a la enfermera, luego a la trabajadora social, luego a mi tía. Estaba contando testigos. La trabajadora social habló primero. Necesitamos dejar asentado qué pasó con la menor y quién se va a hacer responsable esta noche. Mi mamá endulzó la voz. Claro, es que hubo una confusión. No entendimos bien. Mi tía habló bajo, pero nadie la interrumpió. No fue una confusión. Salieron sin ella. Mi papá apretó la mandíbula. Esto no necesita público. Público fue dejar a Ari en un hospital y luego fingir que no pasó nada, respondió mi tía. Mi mamá intentó sonreír. Ya sabes cómo es Teresa. Siempre vuelve todo una crisis. Nunca ayuda, y ahora nosotros somos los malos. La miré. Nunca ayuda. La trabajadora social intervino. Si ustedes no pueden hacerse responsables de Ariadna esta noche, necesitamos anotarlo. No estamos diciendo que no, dijo mi mamá. Mi tía giró hacia la trabajadora social. Ya lo dijeron antes, por eso me llamaron a mí. La trabajadora social revisó sus notas. Eso coincide con el reporte. Mi mamá se puso pálida. No como actuación. Pálida de verdad. La cara de alguien que entiende que ahora existe un papel. Mi papá carraspeó. ¿Dónde está Ariadna? En la sala de espera, con personal. Mi tía se levantó. Se viene conmigo. Mi mamá levantó la cabeza. ¿Perdón? Yo me la llevo esta noche, dijo Irene. Y el tiempo que haga falta. No puedes llevártela así. Es nuestra nieta. Tuvieron su oportunidad. La trabajadora social miró a mi tía. ¿Usted está registrada como contacto? Sí. Luego me miró a mí.
¿Autoriza que la niña se vaya con su tía? Tragué saliva. Sí, que se vaya con ella. La cara de mi mamá intentó acomodarse en una sonrisa. Hija, nosotros nos llevamos a Ari. Solo nos sentimos rebasados hace rato. Yo escuché la frase de antes como si siguiera flotando en el cuarto. Esa niña es una pesadilla. No contesté. Cuando trajeron a Ari, no corrió hacia nadie. Caminó despacio, como si ya no confiara en el cuarto. Me miró a mí, luego a mi mamá, luego otra vez a mí. Mi tía se agachó a su altura. Hola corazón, yo voy a quedarme contigo esta noche. ¿Me vas a llevar? Sí. Tu mamá va a estar bien. Y tú vas a estar segura. Ari me pidió permiso con la mirada. Asentí. Entonces se recargó en mi tía como si llevara horas sosteniéndose sola y por fin pudiera descansar. La trabajadora social anotó la autorización y me pidió confirmarla otra vez. Mis papás se fueron otra vez. Y esta vez, el cuarto no se sintió más vacío. Se sintió menos pesado. Al día siguiente mi tía volvió. Se veía cansada pero firme. Ari se durmió agarrándome la mano, me dijo. Se me cerró la garganta. ¿Estaba bien? Estaba asustada. Pero está bien. Me preguntó si había hecho algo malo. Le dije que no. Varias veces. Me tapé la cara con una mano. Eso fue lo que más me dolió. Que mi hija, después de todo, hubiera pensado que quizá el problema era ella. Irene esperó a que respirara y luego se quedó callada unos segundos. Necesito decirte algo. Tus papás llevan años hablando de ti. Sentí que el estómago se me hundía. Hablando como comentarios, historias pequeñas, que no los apoyas, que eres egoísta, que siempre estás ocupada, que haces todo difícil. Me quedé mirándola. Ella agregó. Yo no digo que eso sea cierto. Te estoy diciendo lo que ellos han contado. ¿Te dijeron que yo no los apoyo? Sí. Algo en mí se enfrió. Yo les mando dinero todos los meses. Las palabras salieron planas. Mi tía no reaccionó de inmediato. Desde hace 7 años, seguí. 12,000 pesos al mes. Para la espalda de mi mamá. Para una clínica del dolor. Rehabilitación. Estudios. Terapias. Eso me dijeron. Mi tía se quedó inmóvil. Y aparte pagos extra. 5,000 cuando decía que necesitaba apartar una cita, pagar un anticipo o no perder un tratamiento. Abrió un poco la boca, pero no habló. ¿No me crees?, dije. No. Estoy tratando de entenderlo. Tomé mi celular. No porque ella me exigiera pruebas, sino porque necesitaba que alguien más lo viera. Abrí la aplicación del banco. 12,000 pesos, 12,000 pesos, 12,000 pesos, mes tras mes. La misma cantidad durante años. Mi tía se inclinó hacia la pantalla y se llevó una mano a la boca. Dios mío. Seguí bajando. Son 7 años. Y aquí están los pagos extra. Ella miró la pantalla, luego a mí. Ellos me dijeron que no querías ayudarlos. Solté una risa corta, amarga. Al parecer soy egoísta, pero también cajero automático. A mi mamá le había empezado el supuesto problema de espalda 7 años antes, cuando yo todavía no era madre. Me llamó un martes y me dijo que los doctores no daban con lo que tenía, que el seguro no cubría lo bueno, que si no empezaba pronto, podía empeorar. Yo trabajaba como coordinadora financiera en una empresa de logística. Ganaba bien para una persona sola, pero no para mantener 2 casas. Aún así programé la transferencia de 12,000 pesos al mes, porque pensé que era lo correcto. El primer mensaje de mi mamá fue, ya cayó. Ni gracias. Solo eso. Después se volvió rutina. Y cuando algo se vuelve rutina, una deja de preguntarse si debería existir. Hubo meses en que no compré nada para mí. No porque estuviéramos en la ruina, sino porque cada gasto tenía que pasar por una pregunta. ¿Y si mi mamá vuelve a pedir dinero esta semana? Ari me pedía una pijama con dibujitos o unos colores nuevos, y yo le decía que lo apuntáramos para después. No era pobreza. Era vivir con una deuda que ni siquiera había pedido. Lo peor era que mis papás nunca hablaban del dinero como si fuera ayuda. Hablaban como si fuera mi obligación. Si yo enviaba la transferencia, apenas lo registraban. Si tardaba un día, mi mamá me llamaba con voz herida. Mi papá no pedía directamente, pero aparecía detrás, serio, diciendo que yo sabía cómo era la situación. Entre los dos lograban que cualquier límite sonara a abandono. Los pagos extra empezaron 3 meses después.
Necesito anticipo hoy. Me volvió el dolor fuerte. Este tratamiento sí puede ser el bueno. Siempre urgente. Siempre con la idea de que si yo tardaba, ella sufría. Y cada vez que dudaba, me decía, «¿No quieres que siga con dolor, verdad?» Claro que no quería. Pero tampoco quería que mi hija creciera viendo que amar a alguien significaba vaciarte cada vez que esa persona levantaba la mano. Yo hacía cuentas en el súper. Revisaba qué paquete de calcetas convenía más. Aplazaba juguetes para el cumpleaños de Ari, mientras mi cuenta financiaba supuestos tratamientos. Y al mismo tiempo veía fotos de mi mamá en restaurantes caros con Silvia, o a mi papá estrenando reloj. No eran pruebas por sí solas, pero se iban juntando. Me repetí muchas veces que quizá estaba exagerando, que quizá no era asunto mío, que quizá era mala hija por dudar. Esa mentira me sostuvo hasta la noche del hospital, porque puedes justificar una comida cara, puedes justificar una bolsa nueva. Lo que no puedes justificar es que tus papás salgan de urgencias sin llevarse a una niña de 5 años y luego aparezcan felices en un yate. Cuando me dieron de alta, mi tía ya estaba organizando todo. Durante la semana siguiente, juntamos estados de cuenta, capturas de mensajes, fechas, montos y fotos públicas. Ari coloreaba en la mesa, mientras Irene revisaba carpetas y se aseguraba de que yo comiera algo. No me presionaba para hablar. Solo ponía orden. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien ponía orden para ayudarme, no para usarme. No hacía falta exagerar. El patrón se veía solo. Irene me ayudó a contactar a un contador especializado y a un abogado civil. No para inventar nada, sino para ordenar lo que ya existía. Pagos mensuales, pagos urgentes, mensajes de presión, fechas que no cuadraban. Cuando llegó el primer resumen, Irene puso una carpeta sobre mi mesa. «Esto apenas empieza», dijo. La abrí y vi años de mi vida acomodados en columnas. «¿Y ahora qué?», pregunté. «No los vamos a confrontar en tu sala», dijo. «Ahí van a gritar, llorar y cambiar la historia». «¿Entonces?» «Donde no puedan negarlo tan fácil. Mis papás aman las reuniones familiares porque ahí controlan el relato. Mi mamá decide quién es víctima, quién es ingrata, quién exagera y quién debe pedir perdón. Lo había hecho toda mi vida. Si yo sacaba buenas calificaciones, Silvia tenía una anécdota más tierna. Si yo necesitaba ayuda, ellos estaban ocupados. Si Silvia necesitaba algo, todos corríamos. Unas semanas después, hubo una comida familiar en casa de mis papás. Estaban tíos, primos y algunos amigos cercanos. Mi mamá brillaba como anfitriona, moviéndose por la sala con su sonrisa grande de «aquí no pasó nada». Mi papá estaba cerca, serio, vigilando. Ari se quedó pegada a mí. Después de lo del hospital, ya no corría hacia mis papás. Los saludaba bajito y volvía a mi lado. Irene llegó sin drama, con una carpeta en la mano. La sonrisa de mi mamá se puso demasiado brillante. «Irene, qué sorpresa». Mi tía sonrió con educación, no con cariño. La comida siguió unos minutos, hasta que mi mamá hizo lo de siempre. Se rió y le dijo a una prima, lo bastante fuerte para que varios escucharan. «Ya conoces a Teresa. Siempre dramática, siempre necesitando algo». Un par de personas soltaron una risa incómoda. La mano de Ari apretó la mía. Mi tía dio un paso al frente. «Quiero aclarar algo», dijo. La sala se fue quedando callada. Alguien dejó un vaso sobre la mesa. Silvia miró a mi mamá, esperando que lo convirtiera en chiste. «Irene, ¿qué es esto?», preguntó mi mamá. Irene abrió la carpeta. «Durante años han dicho que Teresa no los ayuda. Yo vi los comprobantes». Mi mamá perdió color. Mi papá apretó la mandíbula. Silvia dejó de sonreír. Durante 7 años, Teresa les transfirió 12,000 pesos cada mes. Alguien murmuró. «No puede ser. Son 84 pagos», siguió mi tía. «Eso suma 1,008,000 pesos». Nadie se rió. Irene continuó. «También hubo 42 pagos adicionales de 5,000 pesos, pedidos como urgentes. Eso suma 210,000 pesos. En total, 1,218,000 pesos». Mi mamá miró alrededor, buscando de dónde agarrarse. Teresa lo ofreció. «Lo pediste tú, Rosa», dijo Irene, mirando las hojas. «Y lo pediste con mensajes como estos». Levantó una impresión. «Si no damos el anticipo hoy, cancelan el programa». Otra. Me volvió el dolor,
Necesito 5.000 antes de las 3. Otra. Este tratamiento sí puede ser el bueno. Miró a todos. Eso no fue ayuda casual. La presionaron. Silvia dio un paso adelante. Esto no es asunto tuyo. Irene giró hacia ella. Se volvió asunto mío cuando dejaron sola a una niña. Nadie dijo nada. Entonces, mi tía miró a mis papás. Fueron al hospital. Se negaron a llevarse a Ari. Y Rosa dijo frente a esa niña: esa niña es una pesadilla. Mi mamá contuvo la respiración. Mi papá bajó la mirada. Silvia abrió la boca, pero no dijo nada. Irene siguió. El personal del hospital tuvo que buscar un familiar responsable, porque sus abuelos no quisieron hacerse cargo. Y mientras Ari estaba con trabajo social, ustedes salieron en fotos, en un yate en progreso, con los otros nietos. Mi mamá apenas susurró. Estábamos ocupados. Irene la miró fijo. Estaban en un yate. Silvia miró a mi mamá como esperando que lo negara. Pero mi mamá no lo negó. Una prima preguntó en voz baja si eso estaba comprobado. Irene no se molestó. Sacó otra hoja y la dejó sobre la mesa. No para que todos la manosearan, sino para que entendieran que no estaba improvisando. Mi mamá quiso acercarse, pero mi papá la detuvo con un gesto. Él ya había entendido algo que ella todavía no quería aceptar. Esa vez no bastaba con llorar. Silvia miraba a mis papás y luego a mí, como si por primera vez no supiera de qué lado ponerse. Durante años le habían contado que yo era la hija fría, la que no ayudaba, la que se creía mejor. Ver los números la dejó sin su argumento favorito. Mi tía cerró la carpeta. También voy a modificar mi fideicomiso. Mi mamá hizo un sonido pequeño. El futuro de Ari va a quedar protegido, dijo Irene. Y después de lo que hicieron, no pienso dejarles mi patrimonio. Mi papá levantó la vista. No puedes hacer eso. Sí puedo, respondió ella. Y ya lo estoy haciendo. Eso fue todo. No hubo discurso largo. No hubo gritos que les permitieran hacerse víctimas. Por primera vez, estaban frente a personas que ya habían visto los papeles. Un año después, la vida era más tranquila. No perfecta, no sencilla, pero más tranquila, con menos miedo acumulado en la casa. No solo corté contacto. También inicié un proceso legal. No fue por venganza. Fue porque, una vez que vi el patrón completo, no pude volver a hacerme la distraída. El dinero que mandé para supuestos tratamientos no coincidía con tratamientos. Coincidía con viajes, comidas caras, regalos para los hijos de Silvia y gastos que no tenían nada que ver con una recuperación. El abogado fue claro. No íbamos a probar cada peso. 7 años son mucho tiempo y la palabra tratamiento puede esconder muchas cosas. Pero había mensajes, transferencias y fechas suficientes. También había algo que a mis papás les pesó más que cualquier reclamo mío, un expediente ordenado y gente dispuesta a declarar lo que vio. El proceso no fue limpio ni rápido. Hubo días en que quise rendirme. No porque creyera que ellos tenían razón, sino porque pelear contra tu propia familia cansa de una manera rara, te agota el cuerpo y también la memoria. Pero cada vez que dudaba, Irene me recordaba lo mismo: no estábamos inventando daño, estábamos dejando de esconderlo. Mi mamá lloró. Mi papá dijo que yo estaba destruyendo a la familia. Silvia me mandó mensajes diciendo que yo estaba exagerando y que todo podía arreglarse hablando. Ya habíamos hablado durante años. Lo único nuevo era que esta vez había papeles. Yo no quería castigo público. Quería que el dinero dejara de ser un secreto usado contra mí, y que nadie volviera a llamar exageración a lo que estaba documentado. Al final, firmaron un convenio de pago. No recuperé todo, ni cerca. Pero quedaron obligados a devolver 520.000 pesos. 300.000 llegaron primero. El resto quedó en mensualidades de 5.500 pesos durante 40 meses. Cada depósito me recordó que yo no había imaginado nada. Después de eso, el contacto con mis papás quedó solo a través del abogado. No fue por castigo, fue para protegernos a Ari y a mí. Con el tiempo, la casa dejó de sentirse en pausa. Ari también cambió. Durante semanas preguntó si la podían llamar pesadilla por portarse mal, por llorar, por hacer ruido. Me dolía contestarle, pero contesté cada vez. Le decía que ningún adulto tenía derecho a ponerle un nombre así. Le decía que estar asustada no era portarse mal. A veces me creía, a veces solo se acurrucaba conmigo y me pedía que no apagáramos la luz del pasillo. Irene no trató de reemplazar a nadie.
Eso fue lo que más agradecí. No llegó diciendo que ahora ella era la abuela perfecta. Llegó con paciencia, con sopa cuando yo estaba cansada, con cuentos para Ari, con la costumbre de tocar la puerta antes de entrar, como si hasta en eso quisiera devolvernos un poco de respeto. Mi tía Irene se volvió una presencia constante. Comidas los domingos, cenas tranquilas, una adulta que le hacía preguntas a Ari y de verdad escuchaba las respuestas. Alguien que nunca la hizo sentir que tenía que hacerse más pequeña para que la quisieran. También dejó arreglado un fideicomiso para ella. Sin espectáculo, sin discursos. Solo papeles bien hechos y una promesa silenciosa de seguridad. A veces, de noche, todavía pienso en cuánto tardé en verlo. En cuántas veces dudé de mí para no aceptar lo evidente. En cuántas veces confundí ser buena hija con quedarme callada. Y sí, todavía me pregunto si hice lo correcto o si fui demasiado lejos. Pero luego recuerdo a Ari en aquel hospital, con los dedos aferrados a mi manga, tratando de no llorar después de que su propia abuela la llamó pesadilla. No sé si eso se llama perdonar. Lo que sí sé es que no voy a volver a poner a mi hija en manos de quienes la dejaron sola.